Muy buenos días. Empezamos otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que, como ya hemos estado anunciando las últimas semanas, nuestra versión online cerró sus matriculaciones hasta nuevo aviso, pues, porque estamos renovando el contenido y ese contenido lo vamos a renovar con la versión en línea que estamos empezando el 11 de abril con la Universidad del Espíritu Santo, Guayaquil. Y aquí debajo en la descripción de este video está la página web y correo para pedir más información de cómo poder asistir a ese diplomado, cómo inscribirse. ¿Quieres decir algo, Francisco, al respecto? Buen día con todos. Claro que sí, Mati. El, el avance es importante. Hay mucha gente interesada de toda Latinoamérica, Colombia, Perú, por ahí Costa Rica para el diplomado. Entonces, estamos muy emocionados de lo que se viene con la Universidad de Espíritu Santo. El Fantástico. otro, damos de inicio. Bueno, genial. Ya queda menos de un mes. Y bueno, ¿y qué tal la semana? ¿Cómo algunas novedades, ¿no? En el mundo financiero, ¿qué les parece el Silicon Valley Bank, que primero nos sorprende con la quiebra y después con el rescate? Además, un rescate medio apostado, ¿no es cierto? O sea, rescatan a los depositantes con la esperanza de después de vender los activos del banco y calzar una cosa con otra. Pero Bueno, además es una deuda de los dueños del banco con el Estado y ahí sí la cosa es a otro precio. pero y es una señal además un poco confusa, po, porque Sí, a fin de cuentas, eh, ¿qué le están diciendo a uno? Usted es tenía li- ciertas restricciones que no eran tales. sí, no, y usted se puede quebrar y yo al final respondo. Entonces, no, Sí, sí, pero no es yo respondo, Jorge. el Estado, Sí, y el Estado responde con plata ajena. con plata de nosotros, exacto, sí. Pero siempre es así. Siempre que hacen estas cosas es así. Sin embargo, al Silvergate, creo que, o a otro en Nueva York, parece que lo están dejando caer simplemente, ¿no? Bueno, ya veremos. Han habido demasiados rescates. Y todo esto, lo que te va mostrando es que en economía la, la asignación óptima de los recursos eh, está guiada por las decisiones racionales de los agentes económicos, pero tomando en cuenta todas las restricciones que tienen, ¿cierto? Pero cuando alguna de estas restricciones a uno se las relaja y se, inmediatamente expande para algún lado. O sea, qué forma de subir Bitcoin ayer. Es una cuestión impresionante. Lástima no haber tenido más a tiempo. ¿Sí? Bueno, comentario, ahí está Isha Yashlag en LinkedIn comentando. No lo fui a ver bien en detalle, pero yo ya conozco más o menos el pensamiento que tiene. Yishai es el marido de Efrat Goldratt, hija del doctor Goldratt. Y él tiene una formación financiera bastante profunda, estuvo trabajando en el mundo financiero en sus años mozos, y ya no está en sus años mozos, aunque anda en bicicleta bastantes kilómetros. Pero... Y lo que dice él es que eh, cada vez que tú tienes un sistema que tiene incertidumbres, variabilidad, puedes tener intervenciones
de dos tipos. Una que sea la intervención que atenúe la incertidumbre y estabiliza el sistema, y otras intervenciones que amplifiquen el ruido. Por lo tanto, al amplificar el ruido, te amplifican la incertidumbre y desestabilizan más el sistema. Y en opinión de Yishai, eh, que yo lo miro un poco de lejos todavía, no estoy totalmente convencido de todo, probablemente por mi ignorancia respecto de un montón de aspectos que se afectan ahí de política monetaria y demás. Pero dice Yishai que los bancos centrales, así en genérico, en general, en todo el mundo, son amplificadores del ruido. Y antes de que él lo dijera, si a mí me hubieran preguntado, yo pensaría que los bancos centrales son atenuadores más que amplificadores. Pero interesante, pues, que haya alguna posición disonante ahí que a uno lo haga pensar. Pero si es verdad esto de que los bancos centrales son amplificadores de ruido, ¿cuál es la situación que más nos conviene? Descentralizar las finanzas de una vez por todas y tener solamente blockchain, criptomonedas. ¿Qué opinan? Nadie opina nada. Está difícil. Lo que sucede es que esa postura de que el Banco Central es, o los bancos centrales son generadores de ruido, tal vez sea muy amplia, porque va a depender de cada economía, de cuál es la actuación que tiene el Banco Central en cada país y la libertad que tiene desde el punto de vista legal para poder establecer si realmente actúan o no. Entonces, tal vez ¿No? Tú lo dices siendo ecuatoriano, que te quitaron el yo Banco siento Central hace bastante tiempo y ahora depende de la Reserva Federal, que cada vez que ex- hacen alguna burrada ustedes tiemblan. cuando hay un efecto en otro país, nosotros tenemos problemas, pero no por la actuación de nuestro Banco Central. Entonces, Que ya no tiene ninguna injerencia, pues ya no, o política, sea, ustedes política no pueden emitir dólares. parte de la política fiscal, pero no la política monetaria. Sí, O sea, participa en política fiscal, pero no en política monetaria. sí, pues no le pueden fijar la tasa interbancaria a nadie. O sea, Rangos de tasas, controla la tasa, pero no tiene una injerencia realmente en la emisión monetaria. mm, bueno, se viene en tiempo un poquito de incertidumbre. Por ahí está viendo que alguien, y que no lo alcanza a ver el video, no sé si lo voy a ver, decía que Credit Suisse era el siguiente en la lista estar en problemas. Qué complicado. Bueno, También hablaba del Deutsche Bank, que había el, estado en Deu- observación. el Deutsche Bank, Son rumores, ¿no? O sea, ya comienzan a lanzar rumores por todo lado y eso es aún más peligroso. pero espérate, ¿el Deutsche Bank es un banco privado o es que ahí me perdí? ¿O estamos hablando del Banco Central Alemán? No, Porque eso ya no tiene marco, ya es todo euro. esa fue la observación que salió un rumor en esta semana. No puedo validarlo todavía, pero la observación fue por ese lado. O sea, el Credit Suisse, el Deutsche Bank, banco en Estados Unidos. Madre mía. Y hace poco, Vamos allanando la Ledger Nano. y lo que sucede en la banca ecuatoriana está líquida. El crédito está contraído. El crédito empresarial está contraído. Lo único que se está moviendo es el crédito de consumo. Y la banca está líquida, o sea, no tiene problemas la banca ecuatoriana. Justamente porque Pero, esa pero están liquidez pagando bastante bien los depósitos. está ¿Por qué pagando están muy bien. captando? Y para qué captan? ¿Qué están Es- haciendo? ¿Están invirtiendo fuera del país? ¿Qué están haciendo? Tendría que ver, crédito de consumo es lo que están teniendo acá, crédito de más riesgo, Ah, que es más tasa más alta que el crédito empresarial. sí, claro, O, pero más riesgo también. ajá, Pero también de más riesgo. por supuesto, por supuesto.
Bueno, volvámonos entonces a cosas más eh, banales de cómo manejar una empresa, porque parece que esto era macroeconomía y las tasas y las políticas monetarias, eh, nadie nos va a escuchar lo que queremos decir. Y además, habiendo invertido ya los millones de dólares que tenemos, pues ese problema ya lo resolvimos. Entonces, eh, sí, vienen tiempos shaky. Abróchense ¿Y los qué, cinturones. y qué es lo que hay que hacer en esos tiempos? Hay que tener amortiguadores, hay que construir amortiguadores. El amortiguador, eh, o sea, los amortiguadores son para aplanar o absorber incertidumbre y sirven para sincronizar ritmos distintos. Esas dos cosas hacen los amortiguadores. Entonces, en las empresas, ¿qué tipo de amortiguadores les conviene? Yo creo que el de efectivo. O sea, cuando hay incertidumbre, efectivo. Excepto que esté en Argentina, que dicen que prefieren tener producto, aunque están en este momento metiendo una política de control de precios que, claro, nuevamente una intervención externa que te lleva a decir, bueno, entonces, si me controlan el precio, tampoco me conviene mantener el producto, porque por donde lo mire pierdo. Entonces, en Argentina, nuevamente, lo que les conviene a los que tienen liquidez es convertirlo en moneda dura lo más rápido posible y el mayor tiempo posible y estirar los pagos lo más que puedan. Pero es que todo eso son acciones que terminan produciéndole pérdida a alguien. O sea, de ganar, perder. No, no es buena la solución. No es buena la solución, pero tampoco está bajo el control de los empresarios resolverlo. Leí que Argentina tenía 102,5% de inflación a febrero. Tuvo inflación de 102. Parece Sí, terrible. sí, sí, se demoran por lo menos 2 años en drenar ese pantano con mucho sufrimiento de mucha gente. Eh, Duro. entonces hace falta una mano muy dura para que lo logren. Pero mientras no lo hagan, un país que es rico, es capaz de alimentar a 400 millones de personas al año y tienen 40 millones. O sea, pueden alimentar 10 veces su población y tienen un porcentaje de 2 cifras de gente que pasa hambre hoy en Argentina. Es un ejemplo de cómo eh, intervenciones en el sistema que ya ni siquiera yo diría que son bien intencionadas. Yo creo que hay algunas de ellas o varias de ellas que directamente son pues motivadas por intereses personales de los que tienen el poder. Y, y si ya uno piensa un poquito peor, incluso con el interés de mantener a gente en la pobreza, porque así son más fáciles de controlar. Entonces, cuando uno identifica la restricción, tiene que decir cómo explotarla. Hoy día me metí en Honduras firme, ¿no? O sea, directamente ya a un tema que, o sea, de mi expertise se escapa bastante. He escuchado muchas cosas, he leído muchas cosas, tengo algunos principios muy básicos que yo creo que sirven de guía para las acciones que hay que tomar. Uno de ellos es que yo creo en la racionalidad finalmente de la gente y que si uno le da más libertad a todos los individuos, se van a ir tomando decisiones económicas más racionales. Eso es lo que yo creo.
Creo mucho más en eso que en que alguien diga, no, mire, no me importa lo que diga toda esta gente, yo sé más que ellos de lo que les conviene y yo voy a tomar una decisión más restrictiva, o sea, restringiendo su libertad. Yo creo que eso funciona peor. A lo mejor da más libertad. O sea, no poner restricciones artificialmente, permitir que emerjan las que existen de verdad. Y hay países como Israel, tienen restricciones físicas reales. O sea, territorio pues bastante más pequeñito que incluso que Chile, que Colombia, que Argentina, cualquier país de Sudamérica, el territorio. Población, tienen menos población que todos nuestros países. Recursos naturales, creo que tienen arena. Sí, podrían ser mucho vidrio. Pero, pero petróleo, me van a creer que hay que perforar en diagonal si es que quieren llegar a algo. Y si eso no fuera suficiente, varios de sus vecinos los quieren matar. Entonces, uno diría, ese país sí que está con muchas restricciones. Pero entonces ellos han tomado una decisión como nación de que lo que no van a restringir es la cabeza de cada uno de sus ciudadanos. Entonces la innovación en Israel es impresionante. Y la forma en que han progresado desde el año 48 en adelante, bueno, ¿para qué decirte? O sea, si tuvieran el 10% de la riqueza que tiene Venezuela debajo de sus pies en petróleo, o Argentina a ras de piso en el campo, nosotros en cobre. No sé si a lo mejor podrían tener la maldición de tener esas cosas que explotadas eh, con concentración de poder. Y entonces se produce lo que dicen en economía que es la enfermedad holandesa, porque le dio esto a los Países Bajos cuando descubrieron grandes bolsones de gas natural. Y entonces empezaron a exportar de un día para otro grandes cantidades de gas natural. Por lo tanto, el término de intercambio entre el florín y el resto de las monedas se vio muy afectado por ese flujo. Y el resto de su exportación entonces se vio bastante desfavorecida, porque se fortaleció mucho el florín y entonces se recibía mucho menos dinero de las otras exportaciones. En Chile nos pasa a cada rato, o sea, basta con que suban unos centavitos la libra de cobre y el dólar baja, lo cual desfavorece al resto de las exportaciones. Pero no sé si les pasaría eso a los habitantes de Israel. Pero Israel es un ejemplo donde recursos naturales mucho menos que el resto. Facilidades para moverse pocas, porque están amenazados por los países que los circundan. ¿Y qué es lo que hacen? Usan la cabeza. Oye, pero si no tenían que importar agua, agua potable, importaban parte del agua potable, pero se la ingeniaron y entonces ahora tienen agua de mar que le sacan la sal y tienen agua potable. Y así se las arreglan. Las restricciones físicas son las menos importantes. Lo más importante es la restricción mental, la que está en la cabeza de la gente. Como dijo Henry Ford, si usted dice que puede o que no puede, tiene toda la razón. En ambos casos.
Bueno, dicho eso, yo el año pasado le he estado contando cómo me he estado yendo por un emprendimiento que tengo yo aquí pequeñito. El año pasado había hecho algunos esfuerzos eh, de marketing, en fin, y este año empecé a ensayar en enero y, y al parecer esa restricción que yo encontraba casi irremontable era que, ¿cómo hago yo para que uno se dé a conocer a mucha gente? Entonces hay que meterle muchísimo dinero a publicidad o aquí. Y finalmente es uno a uno, en una forma más o menos masiva, es semi-masiva, porque van de 50 a 100 correos semanales, y hay un flujo muy interesante de respuestas positivas, y entonces se han ido generando un montón de reuniones, y ahora hay una tubería de oportunidades que va avanzando, algunos ya muy avanzados, otros que están en la mitad. Interesante, interesante, porque toda la teoría de persuasión que tenemos construida en teoría de restricciones en torno a los cuatro cuadrantes del cambio, ¿se acuerdan? La sirena, o sea, ¿cómo era? El, la olla de oro, esa promesa que debería impulsar a la gente a cambiar. El, la muleta, que al subir la montaña uno puede quebrarse una pierna, entonces esa es la parte negativa de cambiar. Entonces, en toda la persuasión lo que uno está es tratando de mostrar cómo en la oferta de uno eh, puede mitigar todos esos riesgos. Y luego está el cocodrilo que la amenaza en la situación actual, dice, si no me muevo aquí me van a comer. Entonces eso es la parte negativa, es evitar los peligros y el sufrimiento actual. Y eso impulsa mucho a la gente. O sea, el miedo a perder algo. Pero luego está la sirenita. No sé por qué, bueno, debe haber sido por los cantos de sirena que Odiseo escuchaba y entonces eso lo llevaba a cambiar el rumbo y entonces le pidió a los argonautas que lo amarraran al mástil para que no le hiciera caso a los cantos de sirena. Y entonces dice, está la sirena y dice, no, si estás bien aquí, ¿para qué va a cambiar? Lo positivo es no cambiar. Bueno, los cuatro cuadrantes. Y luego tenemos las 6 capas de resistencia al cambio. La primera capa que no tengo problema, la segunda capa no estoy de acuerdo con la dirección de solución que usted me sugiere. La tercera capa, ya su solución no me resuelve todo el problema. La cuarta capa es, si yo implemento su solución voy a tener problemas que hoy no tengo, o sea, efectos negativos de implementar la solución. La quinta capa, su solución está fantástica, pero yo tengo muchos obstáculos muy difíciles de superar para implementarla. Y la sexta, le dice capa, pero son temores no verbalizados que pueden estar todos metidos dentro de los cuatro cuadrantes y todos los factores psicológicos. Entonces, con toda esta teoría, uno podría pensar, lo tenemos todo dominado, ahora vamos a vender lo que queramos, a quien queramos, cambios internos, venta de productos, convencer a alguien para que eh, se salga del alcoholismo, de la ludopatía, de cualquier adicción que tenga. Eh, la vamos a usar, vamos a impulsar a que la gente use la cabeza y llega un momento en que uno se ha estrellado tantas veces contra un muro que dice de irracionalidad, pero aquí es que no es irracionalidad finalmente. Es que las decisiones tienen mucho más que ver con emociones. Entonces, está la cabeza y está el corazón. Y, y muchas veces lo que pasa es que los argumentos racionales
ayudan a la persona a la que uno está persuadiendo a que después se sienta muy cómodo con la decisión que tomó, porque era muy razonable. Pero la decisión la toma mucho más aquí, ¿no? No con no con la cabeza. Y entonces yo lo que estaba ahí aprendiendo en las primeras reuniones, o sea, ya las primeras 22 que llevo en estos 2 meses, ya llevo bastante. Me lo enseñaron por la empresa mexicana. Me dijo, no, usted no haga una presentación de venta al principio. Es puro pull. Y tiene que provocar una emoción. Tiene que provocar una emoción, un poquito de angustia tal vez, pero que finalmente le reconozcan que hay un problema y que el problema es apremiante. Entonces, cuando tú a través de la conversación logras que te digan eso, uno dice muchas gracias, ya sé lo suficiente, ahora le voy a hacer una presentación. Porque uno de los datos que uno va a usar para hacer la persuasión, eh, o sea, uno no, son dos o tres, son las cosas que le han dicho en esa primera conversación. Porque uno no se la sugiere, lo único que hace es preguntar. Y si por esas cosas de la vida, en las preguntas que uno hace, dice, bueno, ¿y usted cómo está haciendo tal cosa? Te explican. Y si, ¿qué tal le digo con eso? Y te dicen fantásticamente bien. No le puede preguntar algunas cosas más a ver si es que finalmente suelta prenda, pero si se empeña en que está perfectamente bien, hasta ahí llega la cosa. Uno le dice, bueno, perfecto, yo no tengo entonces ninguna solución para usted que no tiene el problema que yo resuelvo. Entonces yo a veces he dicho esto y me dicen, no, ¿quién dice que no tengo problema? ¿Usted? Me está diciendo está todo bien. En mi caso, le estoy hablando de cómo manejar los inventarios con teoría de restricciones. Cuando me dicen, no tengo ningún problema. Entonces, bueno, perfecto. Entonces yo no tengo una solución, porque usted no tiene un problema que yo pueda resolver. Y me dicen, pero ¿quién dijo que no tengo problema? Usted me acaba de decir que no tiene ningún problema. No. La verdad es que tengo aquí unos inventarios muy crecidos. O sea, usted sí considera que es un problema tener un exceso de inventario. Sí, por supuesto que es un problema. Entonces mi siguiente pregunta es, ¿y qué tan importante es resolverlo? ¿Qué prioridad le da usted a ese proyecto? Si lo llamamos un proyecto, resolver ese problema. Si me dice que la prioridad es baja, también le digo, bueno, entonces enfóquese usted en lo importante. Si esto no es importante, no le gastemos tiempo. Pero cuando ya me reconocen que el problema es serio y que es apremiante, le digo, perfecto, ya sé lo suficiente para hacer una presentación. Porque lo que hago es que empiezo con la siguiente reunión y hacer la presentación usando esto, teniendo pues ese cuidado de no estar pegándole mucho, ¿cierto? O sea, uno no le mete el dedo en la llaga para retorcérselo adentro, sino que lo usa nada más que como recordatorio de que él nos llamó y que yo estoy tratando de ayudarlo. Pero la persuasión ya se la está haciendo él. Matías, pero de la experiencia que has tenido hasta ahora, ¿en qué sentido habría que incorporar o borrar o quitar cosas de los procesos naturales que conocemos alrededor de TOC? Que por supuesto, desde el mismo origen de Eli Goldratt siempre están sujetos a evaluar y que pues eso no es la última palabra nunca. Pero ¿qué has visto? Porque en lo que relatas, atentamente estuve escuchando y no veo que haya una diferencia salvo en la forma. Sí, me refiero, lo primero que está relatando Esa es la diferencia.
en la forma en la que hacemos la persuasión, dices. Sí, mira, por ahí por el 2010, no, 2009, sí, por ahí, hubo una reunión yo creo que fue en un hotel en Bogotá, el Royal, no sé cuánto, que ahí en la calle 100 con la séptima. Estaba Yuji Kishira y habían otras personas más. Y ahí tratando de descubrir o de desentrañar cuál era el misterio de la persuasión, y por qué después de todos estos años no era realmente fácil, después de que uno a un gerente general, a un dueño de una empresa o gerentes de línea, le muestra claramente cuál es su realidad actual con todas las causas. O sea, le dices de qué se va a morir y cuál es la cura. Se lo dices todo. Y no teníamos una fila de proyectos, teníamos proyectos, pero no teníamos 1000 proyectos, no había una expansión de las operaciones gigantes. Ujú. Entonces surgieron dos ideas en eso, en esas reuniones. Una es que necesitamos un champion interno, alguien que empujara el proyecto allá adentro, ¿ya? Pero aún así ese champion necesita persuadir a los otros. El camino puede Además, ser, además presupone que dijeron ya que sí. no, antes de que digan que sí al proyecto. O sea, tú consigues que haya un champion interno, alguien que sea realmente campeón de la idea, que te ayude desde adentro. Es como meter un caballo de Troya ahí adentro. Ah, es un medio sí, entonces, Es porque un el sí de, champion, es un sí de un individuo sí, y tú necesitas el sí de la organización. sí, sí, Por lo ok. menos de Ujú. gerente general. De ahí para abajo ya es más fácil. Incluso si gerentes generales, champion de repente no es tan fácil No, no es fácil, como uno cree, tan no es fácil como uno fácil. cree. Y el otro aspecto es que lo que hay que tratar de identificar cuando uno va eh, a la, Pero, a la perdóname, primera interacción. voy un poquito atrás, ¿sí? Atrás en la discusión, ¿no? Porque aquí en Colombia voy un poquito atrás, no se oye muy bien. Eh, el el tema tiene que ver con, primero la tubería, que fue por donde comenzaste a hablar, que me parece una cosa de extremada importancia, eh, si no para el 100, para el 99% de las compañías que ahí necesitan gran ayuda de la pregunta natural, ¿cuántos clientes nuevos ha usted desarrollado en el último año? No, muchísimos. ¿Cuántos? Dos. Ah, eso es mucho. Depende del ambiente. Entonces, esa primera fase entiendo que es en donde te ha ayudado en principio este nuevo enfoque, este nuevo proceso que estás probando. ¿Sí? Sí. Y de ahí es a brincar ya digamos que esa es la materia prima Ujú. del pipeline para comenzar a hacer el proceso de persuasión de ahí en adelante, si mis palabras suenan lógicas, ¿sí? Sí. A partir del proceso de persuasión, llamémoslo así, o de convencer a Ujú. alguien de comprar o adquirir o probar algo, es donde estás viendo las otras diferencias Ese es en la primera, en el punto de partida. en el Eh, contacto, digamos. sí, sí. O sea, yo lo que veo a todo esto aquí siempre hay convergencia, ¿no? O sea, tú escuchas conceptos de un autor por ahí Ujú, y tú dices, eso tiene mucho sentido. Escucha a otro, eso tiene mucho sentido, a otro, eso tiene mucho sentido, y empieza a tirar líneas y todo empieza a converger en el mismo punto. Hay convergencia. O ujú, sea, ujú. siempre, entonces lo que uno ha estado aprendiendo de distintas partes son distintos aspectos de la misma cosa.
O sea, Sí. estamos descubriendo el agua tibia en teoría de restricciones. El principio de simplicidad, siempre hay una sola cosa que después explota como un Big Bang en muchos aspectos distintos. Sí, Entonces, en digamos este tema que de la persuasión, ujú, existen dos cosas fundamentales que está el razonamiento lógico que te lleva a entender que cierto cambio es una mejora, ujú, y luego está el tránsito emocional de la persona que hay que persuadir de ujú. un yo no me muevo de aquí a estoy totalmente entusiasmado con este cambio, que entretenido el viaje, la experiencia del usuario. Estoy siendo un poquito irónico con cosas que también son verdad, pero bueno. Y entonces, ¿cuál de las dos es más importante? Es que las dos son importantes, son dos condiciones necesarias. Pues si tú logras provocar la emoción para el cambio, pero después el cambio era malo, hiciste un daño, pues. Hiciste un daño porque ya volviste más cínico todavía a una persona que era desconfiado, ahora ya no solamente desconfiado, se vuelve más cínico. No, los cambios que me están ofreciendo son todos basura. Otra Yo estafa creo más. que tratando de parafrasear lo que estás diciendo es toparse con un obstáculo que al menos yo he visto muchísimas veces, inclusive en cuero propio, es el pensar que nosotros con Teo se podemos resolver todo. Eh, y si bien es cierto que el espectro es muy grande, eh, cuando particularmente a un gerente general o a un director uno le presenta del aire una dirección de solución como quieren ellos que sea en el sentido de deme la fórmula, deme, sí. Quizás ahí en el tema de la emoción es donde uno más se estrella. Por lo menos esa es mi experiencia de, venga, es que yo tengo la última Coca-Cola del desierto. Pues eso genera una emoción de incredulidad, ¿no? ¿Y usted Pues, de qué país es que es? No, yo soy colombiano. ¿Usted sabe que está en Estados Unidos aquí tratando de vender eso? Sí, no puede ser que usted, un colombiano, haya nacido por el año X, tenga esa verdad revelada que nosotros acá no, para citar un ejemplo. Entonces, en lo que estás poniendo me parece que es un tema muy importante. Por eso preguntaba en términos del proceso, ¿en dónde está la diferencia? Lo primero me parece eh, superar ese obstáculo que acabo de decir, es de el, decir, yo sepa lo que soy bueno, ¿sí? ujú. Y el obstáculo que acabé de plantear es, yo debo entender cuándo tengo que decir que no tengo cómo ayudarlo. ¿Por qué? No solo yo puedo tener el conocimiento para ayudarlo, pero es que el problema es que el primer paso es que usted tiene que decir, estoy enfermo o algo similar, ¿sí? Como el doctor. Yo vengo aquí porque siento algún malestar, pero no sé dónde es el malestar. Entonces el médico comienza como venga. En el caso tuyo que planteas, yo tengo un tema que resuelve el tema de los inventarios y el tema del manejo y demás. Entonces la pregunta es si usted tiene ese problema. No como decía Eli, porque tengo cabeza de martillo, veo a todo el mundo con cara de clavo. No, es si legítimamente usted necesita ayuda ahí y Ujú. esa vertiente de ahí, me parece muy importante, Matías, resaltar eso. Yo no lo puedo ayudar, Sí, ¿sí? sí, Y eso genera una emoción, me la imagino, yo nunca he hecho eso brutal. O sea, pues, si usted se supone que es un asesor y usted pues se ha encontrado con miles de industrias, y bueno, no tanto miles, unas 10 nomás, y tal, ¿sí? Y me viene, o sea, me está haciendo perder el tiempo. O sea, me gusta la dirección,
O sea, si estoy entendiendo correctamente. ¿Puedo decir algo? tú dijiste, sí, claro. Sí, bueno, yo lo que veo es que hay dos etapas en el proceso de persuasión, o dos persuasiones. Hay una primera que es persuadir a la persona clave de que te escuche, que llegues a esa primera reunión. Y la segunda, ¿no? Es la que tú narraste. Entonces, pero el primer gran logro es que tú puedas hacer esas preguntas para saber, para que él tome conciencia de que tiene un problema y de que ese problema es importante. Entonces, llegar a ese punto ya es un gran logro, Pero ¿no? ahí Pero es te pero hago es una, una precisión, sí, ahí, Daniel, una sí, precisión. No recomiendo conseguir la reunión. ¿A qué me refiero? No recomiendo persuadir a nadie para que te escuche. sí. Fíjate qué es lo que me ha Ajá. estado pasando a mí. Pues estos 22 que he tenido, no sé, son 22, 23 o 20, da lo mismo. En 2 meses son mucho más que las dos que tuve el año pasado, ¿no? En 2 meses he hecho Un más de poquito 20, más. un poquito. Y me siguen cayendo. O sea, yo tengo la agenda, vieran mi agenda, ¿y dónde cae un alfiler ahí? Bueno, Perdón, ahí es a lo que me refiero. Esa es una primera gran diferencia no, es en una llegar al, diferencia fundamental. exacto, en llegar a ese Cómo punto. llega uno a esto. Entonces, Daniel, aquí eso que estás diciendo tú es fantástico, pero es más exigente todavía. No solamente convencerlo a que te escuchen, sino que tienes que lograr que te llamen pidiendo ayuda. Ajá, No, los Exacto. no, enfermos. Pero ya eso que es un te cambio de llamen, conducta. Ya eso es un cambio de conducta. pero eso, Y ante eso hubo esos son un los que proceso. estoy consiguiendo. Entonces, Exacto. no estoy revelando la fórmula mágica, los correos y demás, el intercambio Mm. todavía, pero eso es lo que estamos consiguiendo. Entonces, cuando te llaman diciendo, oiga, eso que usted dice me interesa, ¿cuándo podemos hablar? Es una cosa totalmente distinta a que tú llamas y dices, oiga, Mm. pero ¿por qué no me Claro. escucha? Y dice, bueno, qué latero esto. Por latoso te voy a dar media hora para que me dejes de molestar. Matías, o Es sea totalmente que distinto. ese primer gran efecto que estás viendo de muchas citas, es a través de este proceso que siguen, la fórmula mágica, llamémosla por ahora, ¿sí? Sí, sí, Este proceso de la compañía mexicana, entiendo, sí, sí, para llegar ahí a tener en la entrada de la tubería de ventas un número X sí. que de 2 a 22, ¿sí? De un año para otro, No, como por... 22 son los que han llamado. Ah, ok, ok. Hay como Entonces, 90 en la tubería. de por sí ahí parafraseando, hay otra cosa muy importante, creo yo, por lo menos esas son las dos notas que he tomado hasta ahora, dentro de las muchas, Mm. es el hecho yo no estoy llamando para que usted me escuche, eso me parece extremadamente importante, Y porque poderoso. una cosa es el médico que promociona que es el mejor cirujano de la ciudad, en vallas y en todo, y otra cosa es que todo el mundo lo llama, oiga, le tengo un paciente que necesita que le arreglen esta oreja que tiene torcida, y ese señor de la oreja llama y dice, señor, mire, tengo una oreja torcida. Eso me parece de vital importancia, casi arrancando de decir, yo reconozco que si estoy llamando, estoy buscando ayuda. Sí, ¿Sí? sí. Y ese primer obstáculo es Y extra. aún así no es, sí, y aún así no hay garantía de que No, eso nada, vaya a nada. ir fácil, pero sí. Pero Hoy, pasamos ese no retorno de decir que lata, voy a atender a San Matías porque pues ha estado insistiendo y llevo 20 correos, qué sé y yo. ya, ya, no. Le voy a dar 10 minutos para darme la idea, pero voy más con Cosa que hicimos, ¿eh? Lo exacto. hicimos, Gorro. Yo estuve el 2008, 2007, 2008 viajando a Colombia semana por medio.
me conocían los policías del aeropuerto por mi nombre, pues. O sea, era una cosa estúpida, ¿no? Te decían, No otra sé vez si usted será por un... acá. Sí, señor Virrell, ¿qué tal? ¿Cómo la digo? Y eran consiguiendo las reuniones, por favor, deme una reunión, por favor, Mm, escúcheme, si no se arrepentir, es muy bueno. Y ok. esto otro es totalmente distinto. Es Y totalmente también te distinto. Tú, entendí de la comunicación de, creo que hace 2 semanas, el tema mismo que el proceso que ellos están sugiriendo seguir tiene varias alteraciones, al menos por ahora, en lo que estás poniendo en pero, práctica ujú, y aprendiendo pues sobre la marcha en el sentido de que, como nos comentabas y nos compartías y agradezco, eh, esto lo hice contra mi corazón porque siempre lo había hecho así y ¡pum! Salió mal. ujú, Así, que decía, no seguí el libreto que me dieron y ¡pum! Salió mal. sí, esa fue la Después primera. seguí el libreto bien y mejoró. ¿Sí? Y 20 Eh, después, cero falla, man. Cero ok, falla. yo creería y propongo, porque como entiendo que te tienes que ir ahora en el breve, En un ese minuto. tema es un tema de gigante interés para mí, creo que para toda la audiencia que estamos, que ya que estás viviendo esa experiencia, tratar entre todos de tener ese espacio de aprendizaje colectivo en la medida en la que puedas, por supuesto. Y es trabajo en proceso, ¿no? Bueno, si esto, la confidencialidad la fijo yo, porque es mi Eso. empresa. Así que, Entonces, y es trabajo en proceso, porque estoy llegando a un punto muy bueno, pero me cuesta terminar de cerrar un siguiente paso y estoy ensayando, ¿no? Entonces, Daniel, tú tenías algo más que decir respecto de la segunda parte de la persuasión, pero No, yo sigo me va a en creer la que primera. tiene 60 segundos para decirlo y cerramos. Bueno, anuncio que para la próxima reunión, ¿no? Podríamos volver a la primera etapa, que Volvemos. no es que uno le toque la puerta al promotor, al cliente potencial, Sí. ¿no? Sino que si nos ponemos a observarlo a él, él pasa de una situación de desconocimiento posiblemente a una situación en la cual, aunque sea autoconvencido, se convence de que te tiene que llamar, ¿no? O porque hay un elemento en el entorno, o porque hubo un correo, o porque te vio en televisión, lo que sea. Pero hubo un pase de antes a después de no hacer nada a llamarte, Ujú. con lo cual ya se está abriendo una puerta. Después Sí. viene la segunda etapa de la persuasión. Ese primer salto es el que yo veo muy importante, Es, esos 90, es porque lo fundamental. demás está en tus manos, de cómo hacer la reunión, ahí vas aprendiendo. Mm. Bien, pero esos 90 son los claves, porque si no hay 90 no hay 0%. Exacto, exacto. Bueno, lo conversamos próximo jueves y les voy contando cómo me va con el ensayo que estoy haciendo esta semana, del elemento adicional, que no voy a contar todavía qué es, pero Bueno, creo que puedo ir terminando de cerrar, de cuadrar las cosas. Este es un bien. elemento así como general. A a las personas no les gustan mucho las vaguedades cuando están interesados en algo. Cuando no están interesados, lo único que les gusta es la vaguedad, pues, que quede en el limbo, que quede todo diluido. Ojalá que se olviden de uno. Pero cuando Claro. tienen interés en algo, lo que quieren es concreción. Día y hora, cantidad, expreso, cómo lo vamos a hacer, concreción. Entonces, estoy ensayando, hacer el filtrado de quién está realmente interesado o no, ofreciendo cosas muy concretas. Entonces, que me da largas, ya sé, a veces lo tiramos para la cola.
y el que dice, fantástico, a tal día, a tal hora nos ponemos, a veces le metemos energía. ¿Para qué le voy a empujar a alguien que no quiere? Ujú. Así que seguimos, pues. Oye, muchísimas Seguimos. gracias, como Sí. siempre, por esta conversación. Empezamos un poquito por un Era, tema sí. difícil, Ujú. y ya, pues avanzaremos en este otro sentido de la persuasión en las próximas reuniones. No se Muchísimas gracias. pierda el próximo capítulo de esta novela que está muy interesante. Hasta la próxima semana. Que Hasta la tengan próxima. Muchas excelente día gracias, hoy. Matías. Chao a Feliz todos, día. Que estén muy buen bien. día. Chao.